mentiras más grandes que ha existido en Bleach durante toda la existencia del manga y el anime es que Rukia e Ichigo debieron haber quedado juntos al final. Aquí el problema es que ellos nunca estuvieron destinados a estar juntos. Por muchas cosas que se haya inventado el anime, como escenas extra, cosas que nunca pasaron, diálogos fantasmas, a lo estilo Hinata, eso no quita el hecho de que Rukia e Ichigo nunca estuvieron destinados a estar juntos. Si se compara el manga con el anime, son prácticamente el día y la noche. Es más, el primer arco del Shinigami sustituto, el propio Tite Kubo dijo que está mal adaptado porque quitaron escenas, quitaron diálogos, quitaron personajes, quitaron muchas cosas y las cambiaron por otras. Hay muchas cosas en el primer arco que no tienen sentido si lo comparamos con el manga. Pero no vinimos a hablar de eso, vinimos a hablar de que Rukia e Ichigo nunca estuvieron destinados a estar juntos y eso es una realidad. En este video vamos a hablar de 6 verdades innegables del hecho de que Rukia e Ichigo jamás iban a quedar juntos. Ellos nunca iban a quedar juntos. En este video vamos a hablar 6 verdades que lo demuestran. Sin más nada que decir, que comience el video. Hablemos de lo más obvio primero, y eso es el caso de la edad. Rukia al inicio tenía 250 años, moscas y no más. Ichigo tenía 15. Aquí lo más obvio es que Rukia no envejece a la misma velocidad que Ichigo. Rukia tiene una esperanza de vida de aproximadamente de 2000 a 3000 años. El mejor ejemplo en que me baso para decir esto es Yamamoto. Yamamoto en la Guerra Sangrienta tenía más de 1000 años, la primera, y en la segunda tenía más de 2000. Yamamoto es súper mega viejo. Mayuri también tiene más de 1000 años. Unohana también tiene más de 1000 años. Kyoraku y Ukitake tienen aproximadamente 900 años. Y no solamente está el problema de la edad, también está el problema de que Rukia es un fantasma, es un espíritu. Ella no puede estar con Ichigo porque 1, no envejecen a la misma velocidad. 2, Ichigo jamás estuvo interesado en Rukia. Y 3, aquí el mayor problema es que Rukia va a vivir como aproximadamente 2000 años y Ichigo no va a pasar. Y cuando muera y llegue a la sociedad de almas, ahí la cosa va a cambiar. Pero mientras tanto, una relación entre estos dos no tiene sentido por ningún lado, por lo más obvio: la edad y el hecho de que Ichigo es un humano y Rukia es un espíritu. Rukia y su historia con Renji. A ver, entre Rukia y Renji hay un antecedente, hay una historia previa antes de que Rukia conociera a Ichigo. Rukia y Renji se criaron en los bajos mundos del Rukongai. Ellos pasaron muchos años juntos antes de entrar a la Academia Shinigami, cuando fueron separados por clases, que Renji fue a las clases avanzadas y Rukia se quedó en las normales por el sencillo hecho de que Renji tenía más potencial que Rukia. Y eso es una realidad, lo cual me lleva a decir otra cosa, nada más por decir un simple ejemplo. Rukia jamás ha sido la más fuerte en ninguno de los sitios donde ha estado. Nunca fue la más fuerte del grupo de los oficiales, nunca fue la más fuerte entre los tenientes, nunca fue la más fuerte entre los capitanes, ni siquiera en el grupo de Ichigo se encuentra entre los más fuertes. Pero me estoy desviando. El hecho de que Rukia y Renji ya tenían un antecedente, ellos llevaban años viviendo juntos, ellos se conocían desde hace años. Yo creo que se conocen aproximadamente hace unos 150 años más o menos. También está el caso de que Renji siempre se sintió atraído por Rukia. Que esta no se haya sentido atraída por Renji en casi todo el manga de Bleach, eso ya es culpa de Tite Kubo. Renji siempre se sintió atraído por Rukia. Esta no se sentía atraída ni por Renji ni por Ichigo. Rukia no le gustaba ni Renji ni Ichigo. A los dos los veía como a unos panas, como sus mejores amigos. Fuera de ahí, Rukia no veía a Renji y a Ichigo con otros ojos. Es más, me sigo preguntando cómo Rukia y Renji terminaron juntos al final. Ichigo y Orihime siempre juntos. A ver, aquí hay una cosa que hay que aclarar de una vez y para siempre. Puede ser que en el anime se inventaran muchas escenas donde Ichigo y Rukia se la pasaban mucho tiempo juntos, pero la realidad es otra. Canónicamente hablando, Ichigo ha pasado más tiempo con Orihime
que con Rukia. Y es que Ichigo conoce a Orihime desde mucho antes que a Rukia, eso por una parte. También está el hecho de que Ichigo y Orihime casi siempre se les veía juntos. El ejemplo más claro es que al final del arco de la Sociedad de Almas, Rukia estaba en la mansión Kuchiki, mientras que Ichigo andaba por ahí haciendo amistades con el resto de Shinigamis, peleándose con Ikkaku, huyendo de Kenpachi y pasando tiempo con Orihime. Mientras que Rukia se encontraba en su casa, Ichigo y Orihime andaban juntos, y hay muchas escenas que lo demuestran, porque mientras ellos dos andaban por un lado, Rukia andaba por otro. Eso es una realidad. Es más, les doy otro ejemplo. En el arco de Hueco Mundo, Ichigo iba a ayudar a Rukia después de que ésta derrotó de forma muy estúpida al vendehumo de Aroniero. Ahora, Ichigo iba a ir a ayudarla, pero cuando Ulquiorra le dijo que él fue la razón de que Orihime se fuera a Hueco Mundo, Ichigo dejó caer a Nel al suelo y sin pensárselo dos veces, atacó a Ulquiorra y le reclamó el hecho de que él era el culpable de que Orihime supuestamente los haya traicionado y que la haya dejado como una traidora a ojos de todo el mundo. En ese momento, a Ichigo se le olvidó completamente de que Rukia estaba al borde de la muerte en otro lado de las noches. Después de eso, Ichigo se olvidó completamente de la existencia de Rukia. Si ella no hubiese sido rescatada por Byakuya y Hanataro, esta habría muerto innegablemente. ¿Por qué? Porque estaba en el suelo al borde de la muerte después de su pelea con el vendehumo de Aroniero. Eso por una parte. Ichigo después de eso no se volvió a preguntar si Rukia estaba bien. ¿Por qué? Porque él nada más le importaba en ese momento Orihime. Él no estaba preocupado en ningún momento por Rukia y se vio en todo momento. Ichigo no se preocupó por Rukia. Al principio la iba a ir a ayudar, pero cuando se encontró con Ulquiorra se le olvidó completamente. Rukia sabe que a Orihime le gusta a Ichigo. Una cosa que es muy clara y que se sabe desde el primer arco es que Rukia está consciente de que a Orihime le gusta a Ichigo. Ella misma se lo dijo y en diferentes ocasiones se ha visto que Rukia ve con felicidad cuando Orihime comparte tiempo con Ichigo, o después de la derrota de Aizen cuando todos se reencuentran al final, que Ichigo estaba en su forma Dangai todavía antes de regresar a la normalidad. Vimos que estos se reencontraron todos y que Ichigo se le quedó viendo con una sonrisa a Orihime, y Rukia, vean aquí la escena claramente, ella ve con una sonrisa a estos dos. O sea, básicamente Rukia es consciente de los sentimientos de Orihime por Ichigo, y eso es una realidad. ¿Por qué creen que al final Rukia tenía que quedarse con Ichigo si ella era consciente de los sentimientos de una por el otro? Es algo absurdo. El anime se inventó muchas cosas. A ver, como dije al inicio, el anime de Bleach, o bueno, Pierrot, se inventó muchas cosas raras cuando se trataba de Rukia e Ichigo. Siempre se encargaron de hacer escenas donde aparentemente a Rukia como que le gustaba a Ichigo, pero esas son escenas originales del anime, no son del manga. En ningún momento del manga se vio que Rukia sintiera algo por Ichigo más allá de una simple amistad. Todas esas escenas inventadas donde Rukia e Ichigo compartían un lindo momento son inventos del anime, no son canónicos. Hay que dejar de creerse en esas cosas que se veían en el anime porque no son canon. Como dije anteriormente, Ichigo y Rukia no siempre pasaban mucho tiempo juntos. Es más, en la mayoría de arcos, Rukia e Ichigo estaban separados y por lo general, Ichigo andaba más con Orihime que con Rukia. Solamente hay que ver la Guerra Sangrienta. ¿Cuántas veces hemos visto a estos dos interactuar en una escena? Fue prácticamente al inicio, porque fuera de ahí prácticamente no se les vio interactuar. En el Palacio del Rey Espíritu, cuando estuvieron entrenando, Ichigo pasó más tiempo con Renji que con Rukia. Después de ahí ellos no se les vio interactuar en ningún momento hasta prácticamente el final. Y bueno, tampoco es que interactuaron tanto, porque Rukia fue a auxiliar a Orihime que estaba herida en lugar de a Ichigo. Así que la interacción fue entre Rukia y Orihime. Así que ¿por dónde se les saca para estos dos? En ningún momento interactuaron. El mal que le hizo
hizo el anime a Bleach es monumental. El Ichihime siempre iba a ser canon. A ver, creo que esto es algo muy obvio que se vio desde el capítulo 2 de Bleach en el manga. Y eso es que Ichigo y Orihime siempre iban a quedar juntos. Ichigo siempre trató de manera diferente a Orihime. Siempre la trató especial, siempre la trató con delicadeza. A Rukia la trataba con rudeza, de la misma forma en la que trataba a Tatsuki. Ichigo no las veía como mujeres indefensas como en el caso de Orihime. Él las veía como mujeres que podían defenderse por sí mismas, lo cual es una realidad. Ichigo tiene una relación con Rukia de la misma forma que lo tiene con Tatsuki, que técnicamente hablando es la verdadera mejor amiga de Ichigo. Han sido amigos desde la infancia. La misma relación que tiene Ichigo con Tatsuki es la misma relación que tiene con Rukia. Una relación de amistad pura, verdadera e igualdad. Eso es la amistad que existe entre Rukia e Ichigo. No hay nada más fuera de ahí. El Ichihime siempre iba a ser canon. Los de Pierrot se inventaban escenas raras y la verdad eso confundía a la gente porque confundían escenas canon con las no canon y todo se volvió un despelote al final. Este ha sido mi video hablando del por qué Rukia e Ichigo nunca iban a quedar juntos, porque eso es una realidad. Estos dos nunca estuvieron destinados a estar juntos. Desde el inicio se sabía claramente que Ichigo iba a quedar con Orihime. Incluso en un capítulo especial no canónico, un one shot donde se planteaba la idea principal de Bleach, a Ichigo desde el inicio le gustaba Orihime. Ichigo y Orihime son la mejor pareja de todo el shonen. Eso es una realidad si no contamos a la pareja de Vegeta y Bulma. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle un like, suscríbanse, dejen un comentario y nos estaremos viendo en el próximo video.